Que me acompañen a Marcos capítulo 10. Esperamos hoy poder terminar lo que comenzamos el domingo pasado. Comenzamos hablando de la grandeza según el reino de los cielos. Simón Bolívar, creo que algunos le conocen más Ale porque es de Sudamérica, del verdadero Sudamérica. Digo porque acá le llaman Sudamérica todo lo que está abajo de Estados Unidos, pero Sudamérica de verdad. Simón Bolívar, conocido como el Libertador, fue un líder militar y político que soñó con una América unida y libre. Su grandeza, dicen los expertos, radica en su determinación inquebrantable. A pesar de derrotas, traiciones y enormes dificultades, nunca abandonó su causa. Simón Bolívar lideró campañas decisivas que permitieron la independencia de varios países, recorriendo vastos territorios y adaptándose a condiciones extremas. Pero su verdadera grandeza se reflejó, de nuevo, según los que saben, en su idealismo. No luchaba solo por ganar batallas, sino por crear naciones libres con leyes y justicia. Aunque murió sin ver cumplido su sueño de una América unida, su figura se engrandeció con el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de libertad, liderazgo y sacrificio por el bien común. De nuevo, fíjense cómo, por muy grande que haya sido este hombre, por muy ilustre, por muy célebre, no sería exactamente lo que la Biblia llamaría a alguien grande, como comenzamos a ver el domingo pasado. Entonces, si fuese así, el joven rico habría sido grande también. De hecho, esa fue la disolución de los discípulos cuando vieron cómo es posible que este hombre, que es grande aparentemente, bendecido por Dios con riquezas, justo según lo que podemos ver, ¿cómo así que no se va a salvar? Y ¿se acuerdan? Estaban frustrados y pensando entonces, ¿quién se va a salvar? De nuevo, tenemos un Salvador que no se dedicó a ser un defensor de nuestros derechos. No fue un líder político que ayuda pero que se sirve a sí mismo primeramente. No solo vino a darnos un ejemplo a seguir. Jesús vino a dar su vida, pagando con su vida el rescate por nuestro pecado para que creyendo en Él tengamos vida. Mereciendo nosotros morir, mereciendo nosotros pagar con nuestra vida la culpa por nuestro pecado delante de Dios, Él mismo decidió hacerse hombre, adquirir una naturaleza de hombre para ser como uno de nosotros y pagar en nuestro lugar como sustituto. Jesús nos modeló que el más grande debe servir más. Y si se recuerdan, los dos hermanos, discípulos de Jesús, nos modelaron justamente lo opuesto. Querían grandeza para ellos, estando en autoridad sobre el resto. Se querían aprovechar de la situación, pidiéndole a Jesús que se les concediera su deseo. Como un genio de la lámpara, Jesús debía decir, sí, de acuerdo, ustedes van a estar en autoridad. Ahora veremos la segunda parte, los otros dos puntos. Miren, los tienen en su hoja. La indignación del resto de discípulos. Y pongo indignación entre comillas porque estaban indignados. Y veremos que eso es realmente una humildad disfrazada. Estaban pretendiendo ser humildes, indignándose como, uy, ya vieron lo que hizo esa persona. Uy. Pero en su corazón no eran humildes tampoco. Versículo 41 dice, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y contra Juan. Pero ¿qué fue lo que pidieron por aquellos que no estuvieron ahí? Miren en el 35. Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y Jesús, como para darles el chance, les pregunta, ¿no? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Les preguntó. Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mi mamá, cuando yo le hacía una petición ilógica, me decía, pollito, carnita, ¿no querés? Jesús no les regaña, Jesús no les ridiculiza, comienza a hacerles preguntas.
Pero algo similar había transcurrido, si vamos a Marcos capítulo 9, un capítulo atrás, versículo 31 y 35, lo leímos la vez pasada, pero solo para recapitular. Había pasado ya este mismo escenario y se suponía que ya habrían aprendido. Dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Llegaron a Capernaum y estando ya en casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Estaban entre ellos peleando para ver quién es el mejor. Yo creo que tú, porque casi siempre cuando habla te mira a ti, porque te da el chance a ti, porque te da la oportunidad a ti, porque te manda a hacer los mandados a ti. Y estaban entre ellos discutiendo quién era el mejor, peleando como niños. Se suponía que debían dar el ejemplo. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Porque las cosas en el reino de los cielos es al revés. Porque la grandeza en el reino de los cielos se ve como humildad. El más humilde es el más grande. El más grande debería ser el más humilde. Y no al revés. En el mundo es completamente diferente. Pero a pesar de que Jesús ya les había enseñado esta lección, seguían sin entenderla. Uno podría decir, bueno, pero, ok, tranquilo. Solo fueron 2. No, pues solo ahora, antes fueron los 12, ahora solo fueron 2. Realmente por la reacción de ellos, ¿qué dice en el 41? Comenzaron a indignarse contra Jacobo y contra Juan. Dice que se comenzaron a indignar. Los 2 discípulos solo revelaron audiblemente lo que estaba en el corazón de todos todavía. ¿Quién era superior? ¿Quién estaría a la derecha de Jesús? ¿Quién de ellos controlaría todo? ¿Quién sería el vice? Si se muere Jesús, ¿quién queda a cargo? No eran diferentes de los paganos. Pasa igual en una iglesia, porque somos pecadores. Uno no esperaría que haya este tipo de sentimientos, que haya estas riñas, que haya estos deseos en medio nuestro. Uno esperaría que esto solo se diera afuera porque aquí todos somos santos. Solo se da afuera en las empresas, en los restaurantes, en la política, en los vecindarios, entre los vendedores. Creo que todos de alguna u otra manera, si somos sinceros, hemos hecho alguna de estas preguntas. ¿Por qué a mí no me piden nunca eso? ¿Por qué a mí no me dieron la oportunidad? ¿Por qué él hace esto y no yo? ¿Por qué siempre fulanito o sutanito está hablando con ese líder? ¿Por qué no me reconocen lo que yo hago? Todos de alguna manera hemos hecho esta pregunta, afuera o dentro de la iglesia también. Pero cuando dejamos que estas preguntas hagan nido en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando dejamos que se cultive, comienza a crecer el resentimiento, comenzamos a pensar mal. Tal vez se te viene bueno, yo siempre veo que tal persona siempre está hablando con el jefe. Y pasa y es cierto, pero si tú le das cabida, si tú no echas fuera ese pensamiento, comienzas a resentirse, comienzas a pensar mal, comienzas a tratar mal a la persona, en lugar de dejárselo al Señor, en lugar de ser fiel al Señor, en lugar de hacer tu trabajo y lo que te corresponde y esperar que Dios te recompense, comenzamos a maquinar. Entonces tengo que ir a hablar también, porque ese descarado, esa descarada está que le hable y que le habla. El típico que el niño que le lleva la manzana a la profesora, ¿no? Tome, profe, aquí le traigo una manzanita. Tome, profe, aquí le traigo. Tome, para supuestamente quedar bien con ella. Cuando dejamos que esas preguntas hagan nido en nuestra mente y en nuestro corazón, pecamos. Nos desviamos. Nótense que no podemos evitar que ciertos pensamientos vengan. No podemos evitar observar algo. Lo que sí podemos evitar es que hagan nido en nuestra cabeza y que se queden ahí y que controlen nuestra mente y que controlen nuestras emociones. Porque realmente todo pensamiento, según Corintios, debemos traerlo cautivo. Pablo decía, traigan todo pensamiento cautivo a Cristo, a la verdad de Cristo, a la verdad revelada de Dios, a la verdad objetiva, a lo que sabemos que es verdad. Si alguien te trató mal, puede haber sido tu esposo, tu hijo, esto no define quién eres tú. ¿Quién eres tú? Lo define Dios mismo. Eres criatura suya.
Eres creado por Él y si eres hijo de Él, eres precioso, eres valioso. Y toda criatura es valiosa también. Por eso el Señor después del diluvio no permitió que se matara ninguna persona, porque todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Cada vida es preciosa. Permitió matar a los animales para alimento y vestido, lógicamente, pero no al ser humano. Y aún más si somos sus hijos. ¿Quién eres tú? No debe definirlo tu esposo o lo que te dijeron o cómo te trataron, sino lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Pues bien, si nosotros vivimos con ese pensamiento, estamos ahí anidando ese pensamiento, fallamos al Señor, porque vamos a estar más interesados en nosotros que en nuestro prójimo y principalmente en nuestro Señor. Eso es lo que los discípulos estaban haciendo. Dice que comenzaron a indignarse, comenzó a darles rasquín. ¿Y esto por qué le están preguntando a Jesús? Si ellos ya habían entendido, debieron haber actuado diferente. ¿Pero acaso no hemos sido llamados nosotros a servir, a sacrificarnos y a darnos por nuestro prójimo, incluso a poner la otra mejilla? ¿Acaso servir públicamente es mejor que servir en lo privado? No. Lo que debe interesarnos más es que Dios se agrade de lo que hagamos. Que ya sea que lo reconozca alguien o no, que nos feliciten o no, saber que lo hice para Dios y lo hice bien y que mi Dios se agrada. Las personas, hay una pareja en particular que estoy pensando acá en la iglesia que ayudan a todos, sirven a todos y yo creo que son las personas que más ayudan, que más sirven. Y no tienen una posición fija, no tienen nada, simplemente ahí calladitos, tras bambalinas, están ayudando a todos el que tiene necesidad, una operación, un embarazo, un lo que sea, están ahí ayudando, llevando comida, cuidando. Y no esperan, de hecho les da vergüenza que alguien les diga gracias o les reconozca porque no lo hacen para eso. Somos llamados a servir sin esperar nada a cambio. Esto es lo que Jesús estaba modelándoles. Esto es lo que los dos discípulos no estaban modelando y es lo que los otros discípulos tampoco estaban modelando. La humildad es la verdadera grandeza, no el reconocimiento, no la influencia sobre otros, no un nombramiento o posición. Nosotros pensamos que en una empresa tal vez, cuando ya te nombran supervisor, cuando ya te nombran esto, ya te sientes que se te suben los humos. Pero realmente para trabajar bien y ser excelente no necesitas una posición. Incluso para liderar situacionalmente no necesitas una posición. Lideras con tu ejemplo, lideras con tu influencia a través de otros. El resto de discípulos se indignaron, pero porque se les habían adelantado. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo osaron hacer eso? ¿Cómo no nos incluyeron? Por eso le llevaron un regalo a Jesús. Por eso le cuenta todo al manager. Por eso lo invita a cenar a su jefe. Y así, pare usted de contar, cualquier combinación de esas, seguro hemos pensado nosotros, o se nos ha juzgado a nosotros por eso. Pero que Dios nos guarde de esto, porque el que busque exaltarse, Dios lo humillará. Esto es lo que dijo Jesús en Mateo 23:12. Cualquiera que se engrandece, será humillado. Cualquiera que se humille, será engrandecido. Deja que sea Dios el que te levante. Deja que sea Dios que exalte lo que tú haces, lo bien que haces todo. Y dejemos de hablar nosotros de nosotros mismos. Somos nuestro tópico favorito. Hablar de lo que me gusta, lo que a mí me cayó mal, es que yo estoy probando esto, es que yo creo. Y somos rápidos para hablar y lentos para escuchar. Debería ser lo contrario. Escuchar, ceder, prestar atención. Queremos que sea Dios el que decida exaltarnos y no nosotros a nosotros mismos. Debemos tener cuidado de la humildad disfrazada como de estos discípulos, de una falsa piedad, indignándose del supuesto mal proceder de los otros, del pecado de otros. Debemos tener cuidado de ser prontos a juzgar y compararnos. Uy, qué feo como esa familia bien raro, feo como manejan todo. Gracias a Dios que yo no soy así. Todos hemos pensado alguna vez algo así, no me dejaría mentir. Que Dios nos guarde de juzgar, que Dios nos guarde de comparar. Mejor ora. Si tú ves una falta genuina,
Lo mejor que puedes hacer es amar a esa persona, orar por ella, pedirle a Dios por eso que ella está luchando. Porque tú también y yo estamos luchando con cosas. No es que ya, si no estuviéramos acá, estuviéramos en el cielo. Jesús, nótense el ejemplo de Jesús de nuevo. Versículo 21, perdón. Al ver la falta de fe en el joven rico, dice que lo miró y lo amó. Jesús pudo haber dicho, ay, qué desgraciado. Ahí todo ricachón y todo bendecido por Dios y míralo. Pero Jesús dice que lo vio. Y cuando dice que lo amó, es que sintió algo profundo por él. Casi un dolor también al ver que no amaba a Dios, que amaba más a sus riquezas. Jesús no le crucificó ahí. Se dolió de verlo en su pecado. Se dolió de verlo en su incapacidad de dejarlo todo, tomar su cruz y seguirlo. El ejemplo perfecto, Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo, al que había esperado, al que había orado, el Señor se lo pide y Abraham se estaba dispuesto a dárselo por fe, sabiendo que el Señor iba a proveer un sustituto como de hecho lo hizo, o que se lo iba a resucitar. Jesús mismo no juzgó duramente a los 2 discípulos que mostraron ser listos, aprovechados. Es muy bajo hacer eso, ¿no? Molesta que alguien haga eso. Jesús no los trató con dureza, les tuvo paciencia, con amor los guió, haciéndoles preguntas, haciéndoles ver que no tenían idea de lo que pedían. A veces somos más duros nosotros que Dios mismo. No sé con quién hablaba el otro día, pero no sé si todos han experimentado esto, pero a veces los latinos aquí en Estados Unidos son más duros con nosotros los latinos. No hace sentido. Las personas que más mal lo tratan a uno son otros latinos. Y a veces somos más duros nosotros con otros que lo que Dios es. Somos más impacientes. No damos del amor que Dios nos ha dado. No tratamos a otros como Dios nos trata, con paciencia, con gracia, con amor, con misericordia. Rapidito juzgamos, rapidito crucificamos, rapidito ponemos una etiqueta y ya esta persona es así. Y ya pues. Y no perdonamos y no olvidamos. Cuidado. No sea que seamos juzgados de la misma manera. Jesús lo dijo en Mateo 7:2, no me lo crean a mí, porque con el juicio que ustedes juzguen, serán juzgados. Con la medida con que midan, se les medirá. Yo no quiero esto. Ya soy suficientemente torpe para encima ponerme más de méritos en mi contra. Que el Señor nos guarde de esto. Miren ahora cómo, regresando a Marcos 10, en el versículo 42, dice que Jesús les llama con paciencia, con amor de nuevo y les enseña, a pesar de que es repetitivo, a pesar de que ya se los había dicho, a pesar de que se estaban peleando, realmente todos eran los segundos al mando, eran los discípulos, los apóstoles de Jesús y estaban peleando entre ellos. Jesús les llama junto a él y les dice: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Ustedes quieren ser grandes. En el mundo, el grande abusa del otro, del pequeño. Eso es lo que está diciendo. Los gobernantes se enseñorean de los gobernados y les sacan el jugo. Y les tratan de sacar todo lo que pueden. Cualquier persona en autoridad de alguna u otra manera va a tratar de hacerlo. Es lo que está diciendo. Jesús confirma la tensión que vemos en el texto también y que Marcos ha tratado de comunicarnos. Los discípulos seguían estando parcialmente ciegos. A pesar de que ya Pedro había dicho que él era el Cristo, pero seguían sin entender. Jesús les había dicho que iba a ir a la cruz y no entendían. Y estaban peleándose que quién iba a ser el segundo al mando. Esto contrastará grandemente con Bartimeo, que va a ser nuestro último punto. Miren el círculo cercano, los discípulos, los que eran más cercanos a Jesús, seguían sin entender. Andaban perdidos,
y pedían lo que no hacía sentido. Teniendo ojos, no veían con claridad, ni tampoco entendían. Siendo del círculo cercano, estaban mostrándose más lejos que otros que se suponía que estaban lejos del círculo. Estaban realmente los discípulos teniendo a Dios mismo entre ellos, Emmanuel. Tenían una gran ceguera. Estaban pensando, estaban viviendo como vive el resto del mundo. Sálvese quien pueda. Cada quien vela por lo suyo. Cada quien ve lo que es mejor para él. Cada quien se aprovecha del que puede, del que se deja. Cada quien busca cómo tomar ventaja. Estos eran los discípulos, los santos discípulos. Los gobernantes buscan servirse a ellos mismos, les dice en el versículo 42, se enseñorean de las personas, ejercen autoridad sobre ellos, llegan al poder para mandar, para ordenar, para dirigir, para tomar, para inmortalizarse. Esto se espera del mundo. El que manda más es el que tiene la posición más alta, el mejor salario, el que su voz llega más lejos. Pero Jesús les dice, muchachos, están bien equivocados. En el reino de los cielos las cosas son al revés. Para Dios y para sus hijos las cosas son diferentes. Entre más grande seas, debes servir. Y yo les acabo de decir que yo soy el ejemplo último de esto, les dice Jesús. Yo soy el más grande siendo Dios. He venido a servirles a ustedes, cabezas huecas que no entienden y se están peleando entre ustedes, que ninguno vale nada, que ninguno puede hacer nada, tanto que yo tengo que venir a morir por ustedes para que ustedes no tengan que morir, y estos están peleándose por los chicles. El más grande es el que más sirve. El camino de la grandeza o a la grandeza es la humildad. Pero entre ustedes no es así, dice en el 43, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Nunca me voy a olvidar que no sé cuántos años habré tenido. 17, 16, 18. Así jovencita, así como Karina, 18 años. Y yo le dije a mi pastor en ese entonces que quería servir. Y me dijo, bueno, recoge todas las sillas y pon todas las sillas los domingos. ¿No? Uno dice, quiere servir, ya quiero, ¿verdad? Hacer algo importante, algo... Y es eso. Es así. El que quiere servir debe ser servidor de todos. Jesús, de hecho, no los regaña por querer ser grandes. Les enseña que están pensando mal. No está mal querer ser grande, Jesús les está diciendo de una manera, pero es que ustedes no entienden qué es la grandeza. Porque para comenzar ellos no entendían que Jesús, siendo el Mesías, tenía que morir. Desde ahí partía su confusión. Por eso no les entraba cuando decía, tengo que morir y resucitar el tercer día. Es como que se les pasaba, porque no, Jesús había venido para matar a los romanos y poner a Israel a la cabeza de las naciones. Pero también había hablado la Escritura que primero, antes de eso, debía venir como siervo sufriente a morir, a dar su vida en rescate por muchos. Así que no se les pasaba, ni entendían cómo el ser grande debía o implicaba el servir primeramente. Se coloca a Él como ejemplo, siendo Él el más alto, el más sublime, dejó su gloria para servirnos, para rescatarnos, para dar su vida por nosotros. Pregunta para nosotros, para ti y para mí. ¿Somos grandes en el reino de los cielos? ¿O estamos buscando ser grandes en este mundo? Lo cierto es que entre más conozcamos a Jesús, más vamos a querer ser como Él. Y Él es manso y humilde.
Versículo 45 dice, termina diciendo en esa sección, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. Yo que soy el Mesías, yo que soy el Hijo de Dios, que estaba supuesto a venir a reinar, vine primero no a ser servido, vine para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él está diciendo, es que están súper perdidos, no entienden absolutamente nada. Nunca los regaña por querer ser grandes. Les dice, ustedes no entienden lo que es la grandeza, cómo se ve la grandeza en el reino de los cielos. ¿Qué hizo Jesús? Lavó sus pies, que era la tarea designada para el siervo más bajo. El Dios del universo, el Creador, lavó los pies sucios, apestosos, llenos de hongos, tierra, lodo de los discípulos. Isaías 43, 3 y 4 dice, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, es la misma palabra que vemos en Marcos 10, 45, a dar su vida en rescate por muchos. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Entregaré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. Un rescate era lo que se daba en lugar de para liberar a alguien que estaba atado en prisión. Y dice el Señor que estábamos en Efesios 2, muertos en nuestros delitos y pecados, no enfermos necesitando un empujoncito, sino absolutamente muertos espiritualmente, separados de Dios porque la paga del pecado es muerte. Estábamos separados de Dios. Y el rescate, el pago era la muerte de un inocente. Y como no hay ninguno inocente, porque todos hemos pecado, el inocente tenía que venir a dar su vida como rescate por nosotros. Isaías 53, versículo 4 y versículo 10, lo leímos el domingo pasado, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. 10, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, que quiere decir satisfacción, como ofrenda que satisfacería la ira de Dios. Él mismo se entregó como pago, como rescate, para que tú y yo y todo aquel que cree pueda ser libre de su pecado y de la muerte eterna. Así de sencillo es el Evangelio. El justo pagando por los injustos. El justo llevando en sí, sobre sus lomos, el pecado de los culpables, siendo él inocente. Por eso dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo siendo culpable, Dios no me va a tratar de acuerdo a mi pecado. Castigó, disciplinó a su Hijo Jesús, quien cargó en él el pecado de todos los que creen en él, para que yo no tenga que morir. Esto vino a ser Jesús. Él se dio a sí mismo como rescate, como pago por los pecadores. Pero los discípulos no entendían, porque creían que el Mesías vendría únicamente a reinar. Olvidaron que vendría a sufrir, a morir. No entendían cuando Jesús les decía esto. Pero Dios, a través de Jesús, estaba modelándoles el camino de Dios, el camino a la grandeza verdadera, el camino a la salvación. Y mis estimados, entender lo glorioso de servir, lo glorioso de darse por los demás, iba a tomar tiempo. Jesús estaba entrenándolos para lo que venía, preparándolos para su muerte, la muerte misma de ellos, el servicio sacrificial que harían una vez que se fuera. Y 11 de los 12 se cree que murieron de manera cruel. Dios quiere que seamos imitadores de Él como hijos amados, como dijo Pablo en Efesios 5, 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo que los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma.
¿Estás tú dándote por tu prójimo? ¿Estás tú buscando lo mejor para el que te rodea? Comenzando con tu esposa, comenzando con tu esposo, comenzando con tu hijo, comenzando con tu hija, comenzando con tus empleados, comenzando con tus compañeros de trabajo, con los de la iglesia. ¿Estás tú sirviendo? Porque si eres hijo de Dios, eres llamado a servir. Eres llamado a seguir el ejemplo de Jesús. Eres llamado a amar. Y veamos por último en el versículos 46 y 52, una verdadera humildad ejemplificada. La devoción de Bartimeo. Dice versículo 46, llegaron a Jericó y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Jesús y los discípulos continuaron avanzando, iban rumbo a Jerusalén. Si se recuerdan, comenzamos a ver la semana pasada, que era por eso que estaban un poco alterados y confusos. ¿Por qué vamos a ir allá si allá están nuestros enemigos? Generalmente un maestro enseñaba a sus discípulos a lo largo del camino también, así que iban caminando y él les iba enseñando mientras tanto. Jericó estaba a 17 millas únicamente de Jerusalén, estaba cerca. Ninguna novedad aquí, sencillamente otro hombre necesitado, no del círculo de Jesús, lo que sería interesante de nuevo, sino en las muy afueras. Está afuera del círculo de Jesús y está fuera también de la sociedad por igual. De toda la multitud que se nombra ahí, porque miren, dice que él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud. Pero de toda la multitud, Marcos, a través del Espíritu Santo, inspirando el texto bíblico, resalta a un hombre. Marcos destaca a este hombre mendigo y ciego, una persona insignificante para la sociedad. Pero no obstante se le identifica por nombre y su parentesco. Era una persona con todos sus derechos, era verificable, importaba. Estaba como era la costumbre junto al camino, ellos solían ponerse junto al camino. De manera similar que cuando va uno en un metro, un autobús, hay personas pidiendo a veces, la idea es estar donde fluye el tráfico. Tal vez a veces hay músicos tocando, ¿no? En ciudades grandes, en el metro y tal, hay músicos tocando y ponen ahí su cosa para que uno tire las monedas o la caja de la guitarra, el estuche de la guitarra. Así que este hombre estaba, como era costumbre, junto al camino, dependiendo de la clemencia del transeúnte que iba pasando por ahí. Dependía de todos. Este hombre no podía trabajar, no podía valerse por sí mismo, lo tenía claro, no había vergüenza para él en eso, sabía que dependía de todos, así que se ponía donde sabía que iba a pasar la gente. Pero este pobre hombre, insignificante para el reino de este mundo, insignificante para esa época, era alguien en el reino de los cielos. Y estando lejos del círculo de Jesús, aparentemente mostraría que estaba más cerca que los que debían haber estado cerca. Siendo ciego, veremos que veía con más claridad que sus discípulos. Este hombre se sabía dependiente de otros y vivía así. Vivía a la clemencia y a la piedad de otros. No estaba tratando de engañar a nadie, se sabía necesitado y actuaba como tal. No tratando de usurpar el puesto de nadie, no estaba tratando de ser grande a los ojos del mundo. Se sabía pequeño y como tal estaba en el suelo, tirado de rodillas, a veces de pie, qué sé yo. Pero acá probablemente estaba sentado, por lo que veremos después. Y dice el 47, que oyó que era Jesús el Nazareno el que iba pasando por ahí. Y comenzó a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nótense cómo los dos discípulos, vinieron escondidas a Jesús. Oye, mira, un favorcito. Allá, cuando llegas allá, nos apartas ahí, nos das chamba buena. Este hombre gritó: Jesús, ten misericordia de mí. No llegó a escondidas, llegó abiertamente porque se sabía necesitado. Los discípulos no tenían ninguna necesidad, estaban con Jesús, pero no valoraban estar con Jesús. Lo que querían era el billete, lo que querían era el poder. Y este hombre se sabía necesitado, así que no tenía nada que perder y grita: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
aunque era muy necesitado y humilde a los ojos del mundo, tenía claro quién era Jesús, ya que lo identifica. Y tenía claro que le necesitaba. Le llama hijo de David. Algo que vimos el domingo pasado y hemos visto antes también, que el Mesías vendría del linaje de David. No está diciendo cualquier cosa. Está identificándole como el Mesías prometido. Y este hombre no había estado todos los días viviendo con Jesús, siendo enseñado por Jesús, siendo corregido por Jesús. Era del círculo externo, necesitado, era un don nadie. Pero parece que estaba más cerca que muchos. Este hombre proclama a Jesús como lo que era, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías. No se anda con rodeos, sabe que tiene necesidad y se aferra al único que verdaderamente podía satisfacer su necesidad. Los discípulos no tenían necesidad. Estoy tratando de compararlos a los dos para que vean lo que Marcos está tratando de ponernos. Enseñarnos un mal ejemplo y ahora poniéndonos un ejemplo verdadero. Los discípulos no necesitaban sentarse a la derecha o a la izquierda de Jesús. Este hombre solo quería a Jesús por quien Él era y lo reconoce como tal. Y no tiene vergüenza y no va a escondidas. Este hombre humilde sabía que el Antiguo Testamento había hablado del Mesías. Se los leo, Malaquías 4, 1 y 2 dice: porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Y en este texto está hablando del Mesías que vendría. Y este hombre sabe que Jesús podía sanarle, porque era el Mesías, era el enviado por Dios. En Isaías 35, que lo leímos temprano, dice: digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos. Este hombre tenía claro que el que estaba pasando por ahí no era cualquiera, que era el Hijo de Dios. El cojo saltará como un ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo. Estaba proclamando que Jesús era el Mesías. No es poca cosa que haya pedido que el Hijo del Hombre, que el Mesías, le sanara y le salvara. Pero miren a la multitud. Qué yuca, diríamos en El Salvador. Qué difícil, qué dura. Versículo 48. Muchos lo reprendían para que se callara. Cállate. Shh. No molestes. Y nótese que, no es como que estaban, en un museo. Estaban en la calle, iban en una multitud y seguro un montón de gente iba hablando. No era como que había silencio sepulcral, no era un culto o algo así. Había ruido, pero a la gente le molestaba. No molestes, tú no eres nada, apártate, vete para allá. Muchos lo reprendían para que se callara. No era poca gente, muchos lo reprendían. ¿Pero y por qué? Si Él es el Mesías, si Él es Jesús, si Él es Dios, ¿por qué no ayudarle a ese tipo? Miren qué diferencia los amigos que trajeron al paralítico y que hicieron un agujero en el techo y estos estaban como: váyase para allá, cállese. Miren lo duro que es la gente. De nuevo, cada quien velando por su pellejo. Lo reprendían porque Jesús no era digno de mirarlo. Había gente más importante con la que estaba hablando. No había que molestar al maestro con banalidades, con este hombrecillo. Pero nótese que Marcos nos está dejando ver, este hombre era importante, lo nombra hasta su padre. No obstante, miren la fe de este hombre. Dice que él gritaba mucho más fuerte, pero él gritaba mucho más. Le callaban, pero él dice: yo no tengo nada que perder, yo estoy necesitado. Y grita más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Le pide que se apiade de él. Sabe que estaba perdido, sabe que estaba desesperado. No tenía nada que perder. Eran pocas cosas las que podía hacer. ¿Qué más da? ¿No vimos al joven rico pedirle a Jesús que se apiadara de él? No. El joven rico era muy justo, muy alto para rebajarse a pedirle a Dios.
El joven rico no necesitaba misericordia, no necesitaba piedad, solo quería saber de cuánto era el cheque que tenía que escribir. Los discípulos no pidieron misericordia, pedían posición, pidieron prestigio. Pero este hombre, que sabía que no merecía nada, porque era un don nadie, pidió misericordia. Pregunta, cuando estamos delante de Dios, ¿qué le pides tú? ¿Le demandas? ¿Le reclamas? ¿Te comparas o tal vez ni le pides porque no crees que necesites de Él? Tal vez la gente no viene a la iglesia o no hace de Dios una prioridad porque no cree necesitarle. Porque Jesús no es tan valioso, no es tan importante, no es tan vital. Es solo si hay tiempo. Es solo si me llego a enfermar, si en verdad le llego a necesitar. Esto parece que somos nosotros a veces. Esto parece que soy yo cuando todo va bien en el día y está todo bien y uno se olvida de orar y se olvida de leer la Biblia y cuando de repente pasa algo malo uno dice rapidito, y más el hispano, más el latino, ay Dios mío, ayúdame. Rapidito decimos eso. Cualquier otra cosa es más importante que Dios, parece. Y solo revela que en verdad no le estás siguiendo. ¿A quién sigues entonces? ¿A quién buscas? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás persiguiendo en este mundo? ¿Puede más tu orgullo y tu prestigio que tu salvación? Para el joven rico sí, pudo más. Porque el que le busca le encuentra, el que pide recibe, el que cree es salvado, es rescatado, es perdonado. Pero debemos decir, Señor, ten misericordia. Debemos decir, Señor, creo. Y lo que no creo, ayúdame en mi incredulidad. El que sabe que no merece nada, lo busca desesperadamente a Dios y se entrega a Él. Bartimeo no quiere grandeza. Se sabe necesitado de Dios y le busca y le reconoce como tal. ¿Cómo adoras? ¿Cómo cantas a Dios? ¿Cómo vives? ¿Demuestras desdén? ¿Frialdad? Evalúa tu vida. Porque o eres como los discípulos que creen necesitar a Jesús y que solo buscan gloria para ellos y éxito para ellos, o eres como Bartimeo que sabe que no merece nada porque es pecador y por eso buscas a Dios y le adoras porque sabes que solo Dios es digno de gloria y honor y solo Dios puede salvarte, rescatarte y dar valor a tu vida y esperanza. Versículo 49. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego. Me imagino algunos se burlaron, mire, te valió estar gritando. Anímate, levántate que te llama. Y miren si no resultó. Jesús se detuvo. En medio de la multitud Jesús lo manda a llamar. Caso bastante similar con la mujer del flujo de sangre en el capítulo 5. La mandó a llamar en medio de la multitud también. El Maestro, el Supremo, mandó a llamar a este hombre. Nadie se lo podía creer. Tal vez hasta interrumpió una conversación que estaba teniendo con alguien más importante para el mundo. Ahora sí lo animan. Después que lo habían desanimado, que dejara de llamar a Jesús, después que lo hicieron que se callara, o que le dijeron que se callara más bien. Pero observen qué hizo este hombre a continuación. Puede ser que lo pierdan, y esto es porque uno no sabe cómo funcionaban las cosas antes, pero dice en el versículo 50, es súper clave este versículo. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Parece no mucho. Me quité el saco y fui corriendo. No. Me quité la túnica y me fui corriendo. No. Me quité la sábana y me fui corriendo. Me quité la bata y me fui corriendo. Me bajé del carro y me fui corriendo. Nada de eso aplica. Nada de eso ilustra lo que esto era. El manto para este tipo de personas era lo único que tenía. Era todo lo que tenía. Este hombre dejó lo que él usaba para abrigarse, para protegerse, y principalmente es lo que ponían a la par de él para recoger el dinero. Ponía el manto al lado para que las personas pusieran ahí sus limosnas.
era importante. No podía ver. Así que era fácil recogerlo porque sabía que la gente lo pondría ahí. Estimados, este hombre, cualquiera para el mundo, estuvo dispuesto de inmediato a dejar todo lo que tenía. Pero no es solo esto. No es que solo lo dejó porque de la emoción. Porque dice que se levantó de un salto y se fue a Jesús. O sea, saltó y voy, ¿a dónde? Llévenme. Creo que implica también que él sabía que no iba a necesitar más su manto. Por la fe que ilustra, por la fe que se refleja, por la respuesta de Jesús, este hombre estaba tan claro de quién era Dios, de quién era Jesús, que era Dios. Tenía tan claro que Él era capaz de sanarlo. Y si Él me llamó, ahí voy. Y dejo todo atrás. Dejo esto que era fundamental y en esa multitud lo hubiera perdido. Pero le valió, saltó, dejó todo. Dejó todo lo que tenía. El joven rico no quiso dejar sus riquezas para seguir a Jesús. Este hombre, sin pensarlo, dejó inmediatamente su fuente de abrigo, su fuente de sustento. Éxodo 22, 25 y 27 había legislado el cuidado que debía tenerse para el pobre, para personas de esta índole. Dice, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, no le cobrarás intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse al sol, porque es su único abrigo. Es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré porque soy clemente. Era lo único que tenía. Era valioso, era importante. Dejó todo lo que tenía por seguir a Jesús y por la fe que tenía en Él. Saltó emocionado con fe, no necesitaría más su manto, sabía a quién iba y de lo que sería capaz. Bartimeo mostró en ese entonces que era grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se humilló. Porque le valió el qué dirán. Porque gritó, estoy necesitado, se despojó de lo único que tenía y fue ante la perla de gran precio que era Jesús. Y Dios le exaltó. Miren versículo 51. Dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, que quiere decir maestro, que recobre la vista. Me imagino que con una gran sonrisa, emocionado, vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Y al instante el ciego recobró la vista. ¿Y qué pasó? No solo lo siguió en ese momento y se fue, lo seguía por el camino. Se convirtió en un seguidor de él. Jesús no solo lo sanó, sino lo salvó. Las preguntas de Jesús solo fueron para obtener una confesión pública. Jesús lo había sanado por su fe, lo había salvado por su fe. Y la evidencia es que siguió a Jesús, activamente lo seguía, habla de algo continuo, de que siempre andaba detrás de él. Es decir, inmediatamente se pudo ver el fruto de esta persona. Si nuestras vidas no tienen fruto, es que no amamos a Dios, que no seguimos a Dios, es que aún no hemos sido salvados y que si morimos ahora, moriremos en nuestro pecado. Pero si hemos sido salvados, si has sido salvado, vive para Dios, síguele. Deja todo tu equipaje atrás, búscale, síguele, confía en Él y Él cuidará de ti hasta el final. Esto no quiere decir que renuncies a tu trabajo y nos vayamos todos como monjes gregorianos a las montañas de a saber qué. Algunos sí van a dejarlo todo y van a ir a las misiones, algunos sí van a dedicar su vida, ok. Esto no quiere decir que todos debemos de olvidarnos de todo, de la familia y las casas. No, esto no quiere decir esto. Pero esto quiere decir que dejas de amar a las otras cosas, dejas de seguir tu voluntad y ahora sigues a Jesús
Y Él es lo principal, Él es el más importante. Le sigues, le obedeces porque sabes que Él es lo más precioso, lo mejor. El único capaz de darte esperanza, de salvarte, de rescatarte, de darte un nombre nuevo, una vida nueva. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Él va a tener cuidado de ti. Mientras que los discípulos pidieron ser vistos y reconocidos, Bartimeo solo pide poder ver. Así como el padre desesperado en el capítulo 9 pidió ayuda en su incredulidad. Eres responsable de creer lo que sabes. Y de lo que no entiendes, debemos pedir ayuda a Dios para entender. Pero debemos creer con fe, porque Dios lo ha dicho. Bartimeo entendió quién era Jesús y aunque tal vez no tenía todas las respuestas, sabía que Él era Dios, que Él era capaz de salvarlo y de sanarlo, y lo siguió. Y Dios le exaltó. Y Dios le devolvió la dignidad que la ceguera le había quitado. Muchas veces alguien duda si debe seguir a Jesús porque no lo conoce. Y como no lo conoce, no se puede conocer a sí mismo. La manera de conocernos a nosotros mismos es conocer primero a Dios, para conocer quiénes somos. Y entonces nos daremos cuenta de la necesidad grande que tenemos de perdón, de restauración. Y nos daremos cuenta que debemos volvernos de nuestro pecado e ir tras Jesús. Isaías 42, 16 al 18 dice: conduciré a los ciegos por un camino que no conocen. Es lo que Jesús estaba haciendo con Bartimeo. Por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz. Literalmente todo esto pasó con Bartimeo. Y esto pasó con muchas de nuestras vidas también. Y lo escabroso en llanura, estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Serán vueltos atrás y completamente avergonzados los que confían en ídolos, los que dicen a las imágenes fundidas: ustedes son nuestros dioses. Sordos oigan, ciegos miren y vean. Eso está diciendo Jesús a Bartimeo. Él lo tenía claro, eso estaba en el Antiguo Testamento. Y Bartimeo dice: yo soy ciego, el Mesías viene, Dios viene. Él me puede dar vista, yo creo, y creyó. Y Dios le salvó. Tal vez nosotros no hemos sido ciegos físicamente, pero sí ciegos espirituales. Y no vemos como los discípulos no veían todavía plenamente, eran parcialmente ciegos. Y tenemos diferentes ídolos, tu carrera, tu profesión, tus hijos. El corazón es una fábrica de ídolos, dijo un teólogo famoso, porque siempre estamos inventando ídolos, siempre estamos yendo en pos de algo. Es el dinero, la estabilidad económica, la seguridad. Siempre la gente idolatra algo. Bueno, algunos idolatran la tele, el teléfono, el Facebook, de acuerdo. Pero digo, cosas más abstractas, cosas más profundas. Pero todos estamos siguiendo ídolos. Y Dios nos dice: deja tus ídolos, deja de actuar como ciego, deja de vivir como ciego. Porque los ídolos no ven ni oyen, ni tampoco uno que sigue a ídolos. Solo Jesús, solo en Dios podemos tener vida nueva, esperanza. ¿Es Jesús tu Señor? Si estás ciego espiritualmente, has andado en tus caminos lejos de Dios, viviendo para ti, pídele perdón. Arrepiéntete, vuélvete de tu pecado, vuélvete de tu adoración a ídolos falsos, vuélvete de buscar tu gloria, vuélvete de buscar tu grandeza, vuélvete de querer anhelar esas cosas. No está mal querer trabajar fuerte para tu familia, no está mal. No está mal amar a tus hijos y protegerlos por todo en esta vida. No está mal. Es bueno, son cosas buenas. Pero no pueden tomar el lugar central de tu corazón. Nada de esto. Estamos en esta vida para seguir a Dios, servirle, servirnos a los otros, los unos a los otros. Si estás siguiendo un ídolo, ya seas creyente o no,
Pide perdón, arrepiéntete, vuélvete y dile: Señor, yo quiero ser como este hombre y estar dispuesto a dejar todo y a dejar de pelear y ir contra corriente y buscarte a ti y seguirte a ti, obedecerte a ti y confiar que tú vas a tener cuidado de mí en cada una de las cosas. Y si Jesús ya es tu Señor, pídele caminar en humildad, sirviendo, siguiéndole cada día de tu vida, no velando por lo que le pasa a los demás, sino buscando su reino y su justicia primero.